La unidad de la Iglesia no depende de la voluntad de los miembros de la Iglesia, depende de Dios. ¿Cómo puede decir Juan 23 en Magisterio, en un documento del Magisterio, que se debe buscar y lograr la unidad por la que Jesucristo dirigió al Padre Celestial sus ardientes plegarias? Esto es negar, por lo tanto, el poder de Cristo como pontífice. Está atacando a la esencia de la Iglesia y además incluso a la omnipotencia suplicante de Cristo como Dios que es, o sea, como sumo pontífice. Por eso Pío IX condena, y es muy tajante diciendo que los varones eclesiásticos oren por la unidad cristiana no puede de ningún modo tolerarse. Juan 23, lógicamente, está llevando la contraria, está negando la unidad de la Iglesia, está llevando la contraria al magisterio de la Iglesia. Y este error precisamente del ecumenismo, que es uno de los principales errores y herejías del Vaticano II, es el que vamos a ver repetido en todos los sucesores de Juan 23. Monseñor Roncalli le lleva la contraria a todos los papas, y hay incluso quienes afirman que tanto Juan XXIII como Pablo VI ingresaron en la masonería en diferentes logias el mismo día. El lenguaje que usa Juan XXIII no es el lenguaje de la Iglesia Católica, porque Juan XXIII nos está hablando continuamente de la unidad, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, que es precisamente los valores fundamentales de la masonería. O sea, se rodea de masones, habla bien de los masones, habla como un masón, y es alabado por los masones cuando muere. Pues hombre, blanco y en botella. Juan Pablo II no atacó a la teología de la liberación de manera efectiva. Al contrario, lo que pasa es que intentaba engañar a los conservadores condenando la teología de la liberación de alguna manera, o algunos próceres de la teología de la liberación, mientras que iba precisamente premiando a los que habían promovido la teología de la liberación. Atacar a la unidad de la Iglesia es destruir la Iglesia. Es destruir la Iglesia. Y esto es lo que vienen haciendo desde Juan XXIII. Es que si aceptásemos a estas personas como papas, tendríamos que aceptar que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. Francisco Bergoglio fue un saqueador y sin duda ha sido bastante grosero a la hora de hacer las cosas. Por eso muchas personas se han dado más cuenta. El que abrió las puertas fue Juan XXIII, y ese es el verdadero y peor enemigo. Con ese aspecto de bonachón, lo único que hizo fue engañar a todo el mundo para intentar destruir desde dentro la Iglesia. Recientemente hemos publicado un vídeo titulado Bergoglio no fue el peor, en el cual don José C. Acero, presbítero de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, ha expuesto algunas graves herejías de los dos papas anteriores a Francisco Benedicto XVI y Juan Pablo II. Ahora don José va a explicar y documentar las herejías de los primeros papas tras el concilio, empezando por Juan XXIII, y va a tratar de esclarecer en qué consiste particularmente la herejía del ecumenismo y cómo se expresa en los jerarcas posconciliares. Don José nos explica también un importante matiz, y es por qué la unidad de la Iglesia no es algo que tengamos que pedir los católicos al Señor. Lo va a explicar muy bien, con toda serie de matices teológicos, para que pueda ser bien entendido por los fieles. Adelante, don José. Sí me gustaría hacer una breve aclaración antes de continuar con el vídeo, para no volvernos locos de llamar Francisco, Bergoglio, Juan Pablo II, Wojtyla. Todo el mundo ya sabe que nosotros en la Pía Unión no aceptamos a ningún papa después de su santidad Pío XII, pero llamaremos a los sucesores de Pío XII por el nombre que eligieron, puesto que además así ha hecho siempre la Iglesia. A los antipapas se les ha llamado por su nombre de antipapado. Nadie, por ejemplo, habla del antipapa Pedro Martínez de Luna, sino que hablan del antipapa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, que fue un antipapa español durante el cisma de Occidente, pero siempre a los antipapas se les ha llamado por su nombre de antipapado, no por su nombre de pila. Entonces, aunque nosotros no los consideramos papas, los vamos a llamar por el nombre que ellos eligieron, porque cuando hablemos, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de Juan XXIII, pues si hablamos de Roncalli, pues muchas personas posiblemente no sepan quién era Roncalli, o cuando hablemos de Montini, Pablo VI, o de Luciani, Juan Pablo I, Wojtyla sí sabe todo el mundo que era Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI, pero bueno, para no evitar duplicidades, nos vamos a referir a ellos por el nombre que eligieron. Entonces vamos a empezar hoy, o a continuar, explicando las herejías de los sucesores de Pío XII, con Juan XXIII, Monseñor Roncalli. Monseñor Roncalli, siendo obispo, siendo además nuncio apostólico, delegado apostólico en Turquía,
en 1935, en una homilía de una misa pontifical celebrada en la catedral, afirmó lo siguiente, lo cual es una herejía, como vamos a analizar a continuación. Él dice que la unidad de la Iglesia debe ser reconstruida en forma plena. Debe llegar un día en el que uno solo será para todos el rebaño, un solo pastor. Esto es muy cierto, porque Jesús así oró y así lo anunció a los suyos en la hora más solemne de su vida. Este fragmento de la homilía, y la homilía en general, está recogida en un libro llamado Navidad 1976, Nochevieja 1977, Natale 1976, Capodanno 1977, escrito por Loris Capovilla. Loris Capovilla fue el secretario personal de Monseñor Roncalli, siendo patriarca de Venecia. Empezó a ejercer como secretario personal en Venecia y luego hasta su muerte, siendo ya Juan XXIII, o sea que lo conoció muy bien. Y en este libro en el que habla de Juan XXIII nos recoge esta homilía del 25 de enero de 1935. ¿Por qué es tan grave esta afirmación y tan herética esta afirmación que hace aquí el entonces Monseñor Roncalli? Porque él habla de que la unidad de la Iglesia debe ser reconstruida en forma plena. Esto quiere decir que solamente se puede reconstruir lo que se ha destruido. Por lo tanto, si él conmina a reconstruir la unidad y además de forma plena, quiere decir que la Iglesia no tiene la unidad de forma plena y que además la ha perdido porque se ha destruido a lo largo de la historia. Es más, él dice que debe llegar un día en el que uno solo será para todos el rebaño, uno solo el pastor, y cita además el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. Bien, pero es que cuando Cristo nuestro Señor dice que uno será el rebaño y uno solo el pastor, se está refiriendo a la Iglesia Católica, porque Cristo dice, tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, y las cuales las tengo que traer, ¿no? Esas otras ovejas eran los gentiles, y es la Iglesia el único redil, el único rebaño, con el único pastor, Cristo, y su vicario en la tierra, el romano pontífice, el papa sucesor de San Pedro. Por lo tanto, el rebaño ya está, ya se da, no hace falta volver a reconstruir ningún rebaño porque el rebaño ya existe. La unidad no se ha podido romper. Aquí podríamos, algunos podrían decir, bueno, pues igual se refiere a una unidad numérica o accidental. No, pero esto es absurdo porque él dice que debemos reconstruir la unidad en forma plena y que es aquella unidad por la que Jesús oró y lo anunció a los suyos en la hora más solemne de su vida. ¿Cuál es la hora más solemne de la vida de Cristo? La pasión de Cristo, jueves, Viernes Santo, y en concreto esta petición la hace Cristo en el capítulo 17 de San Juan, en lo que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo en el cenáculo. Es entonces cuando Cristo, en voz alta, delante de sus apóstoles, pide al Padre, te pido para que estos, refiriéndose a los apóstoles, sean una cosa, unum sint. Unum, ojo, en latín es neutro, neutro de unus. El Evangelio de San Juan fue escrito por el apóstol en griego koiné, y el término que usan es gen, que es neutro de geis también. Tanto gen como unum en español se traducen por una cosa, una cosa. Entonces, Cristo dice, te pido por estos para que sean una cosa, como tú y yo. ¿Cómo es uno Cristo con el Padre? Por medio del amor, por medio del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el vínculo que une al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Ese amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que procede del Padre, que procede del Hijo, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que es el Espíritu Santo, es lo que mantiene de alguna manera unidos al Padre con el Hijo. Entonces, la unidad, por lo tanto, que se da en la Iglesia, se da por el vínculo del amor, por el vínculo de la caridad. Ahora bien, ¿por qué decíamos que pide dos veces la unidad al Padre? Primero por los apóstoles y luego por los que crean en ellos. Porque la Iglesia, por voluntad divina, es jerárquica y está compuesta de dos partes. La parte que enseña, la parte que aprende. La Iglesia docente, la que enseña, y la Iglesia discente, la que aprende. La que enseña y gobierna, la que es enseñada y es gobernada. Pues Cristo, al pedir la unidad por los apóstoles, está pidiendo la unidad por los apóstoles, lógicamente, y sus sucesores, es decir, por la parte docente de la Iglesia. Y al pedir la unidad por quienes crean en ellos, está pidiendo la unidad por la parte discente. Y de esta manera confiere la unidad a la Iglesia entera, tanto a la docente como a la discente,
en un solo cuerpo por el vínculo de la caridad. Decíamos que el Padre y el Hijo son una cosa, o sea, la unidad esencial del Padre y el Hijo se dan en la sustancia, homoousia. Ahora bien, la Iglesia, compuesta de diferentes seres, de diferentes bautizados, seres humanos, personas, no pueden tener una misma sustancia. La unidad, por lo tanto, no se puede dar en la misma sustancia. La sustancia, todos los que me oyen, cada uno es una sustancia distinta, una cosa distinta. Yo soy un ser, una cosa, y los que me oyen son cada uno una cosa distinta. Ahora bien, todas las personas formamos la Iglesia, pero la unidad de la Iglesia, por lo tanto, a diferencia de la unidad del Padre con el Hijo, no se puede dar en la sustancia, sino en la esencia. ¿Pero en qué parte de la esencia? La Iglesia, como decíamos en el anterior vídeo, es el pueblo fiel repartido por el orbe. Es, por lo tanto, una congregación o res pública, como nos dice el Concilio de Trento, una comunidad, una unidad en común de diferentes personas. Por lo tanto, ¿dónde se da la unidad? En las voluntades de las personas de mantenerse unidos. Normalmente la voluntad, así como el entendimiento se aloja en la cabeza, en la mente, la voluntad de alguna forma se aloja en el corazón. El corazón nos mueve a hacer, ¿no? Entonces, la voluntad está alojada, por así decirlo, en el corazón. Por eso, cuando hablamos de que la unidad de la Iglesia se da en la unidad de voluntades o unidad de corazones, estamos hablando en la concordia, que en griego nos dice la teología, es la homonoia. O sea, la unidad de la Iglesia se da en la homonoia. La unidad del Padre en la esencia se da en la sustancia con el Hijo, homoousia. La unidad de la Iglesia en su esencia se da en la unidad de corazones, en la concordia o unidad de voluntades, en la homonoia, porque es una comunidad, un pueblo de fieles, unidos por su voluntad, unidos por una fe, por los sacramentos, por un bautismo y por el gobierno. Unidad de fe, unidad de sacramentos, unidad de régimen. Esa unidad a la que nos adherimos con nuestra voluntad es lo que constituye la esencia de la unidad esencial de la Iglesia. Por eso el Hijo pide al Padre, primero por los apóstoles, luego por los discípulos, para que sean una cosa, pero una cosa no en la sustancia, porque no puede ser, sino una cosa en la concordia, en la homonoia, en la unidad de voluntades. ¿Y por qué el Hijo pide al Padre la unidad? Pues sencillamente porque no la pide como nosotros pedimos a Dios, que no sabemos si nos lo va a conceder o no, porque lógicamente Él es superior a nosotros, sabe si nos conviene lo que pedimos y nos lo dará o no nos lo dará según su voluntad. Sin embargo, el Hijo no pide así al Padre, porque el Hijo, en cuanto que es Dios, es la misma cosa, la misma usía, la misma sustancia con el Padre. Por lo tanto, tiene una misma y única voluntad con el Padre. Es, por lo tanto, imposible que el Hijo pida al Padre algo que el Padre no quiera dar, y es imposible que el Padre niegue o no dé al Hijo lo que el Hijo pide, porque tienen la misma voluntad, porque son el mismo ser. Y en cuanto que hombre, Cristo, por haber asumido la naturaleza humana, la voluntad humana de Cristo está unida perfectamente a la voluntad divina en virtud del misterio de la unión hipostática. Por lo tanto, el Hijo, ¿por qué pide al Padre y pide delante de los apóstoles? Porque pide como pontífice. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es sacerdote, ante todo, sumo y eterno sacerdote, se encarna para interceder por los hombres. Entonces, como pontífice, le corresponde al Hijo pedir a favor de los hombres y a favor de la Iglesia, y al Padre le corresponde otorgar. Además, Cristo es maestro. Entonces, al pedir esto en voz alta delante de sus apóstoles, está enseñando también a los apóstoles a pedir al Padre aquello que necesitan. Está dando una lección. Entonces, Cristo pide como pontífice y como maestro. Pero Cristo, al pedir, concede. Porque cuando Cristo pide al Padre, el Padre inmediatamente concede. No puede ser que el Padre no le conceda al Hijo lo que pide en el momento, además, en el que se lo pide, porque entonces Cristo quedaría en evidencia delante de sus apóstoles. Pues en ese momento, el Jueves Santo, en el cenáculo, el Padre Eterno concede la unidad a los apóstoles y luego concederá a los que crean en ellos. Pero en ese momento ya está concediendo la unidad. ¿Y por qué el Hijo pide además al Padre la unidad? Pues muy sencillo, porque decimos que la unidad forma parte de la esencia de la Iglesia, es una nota esencial. Nos enseña la Iglesia, el magisterio, que la Iglesia Católica tiene 4 notas esenciales, o una nota
una cuádruple nota. Esa cuádruple nota esencial es la unidad, la catolicidad, la apostolicidad y la santidad. Esa cuádruple nota forma parte de la esencia. Y la esencia solamente Dios la puede conceder, la esencia de las cosas. La esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Por lo tanto, solo el Padre es el que concede el acto de ser a las cosas, porque el Padre es la realidad eterna e infinita. Cuando a Moisés le pregunta su nombre, le dice, ¿cómo te llamas? En el Sinaí, le pregunta cómo se llama, y Dios le dice, yo soy el que soy. Solamente Dios puede decir yo soy, porque Él es la realidad. Él es, como decimos en filosofía y en teología, el acto puro de ser. Y Él, como realidad, como acto puro de ser, al compartir su ser a las demás cosas, hacen que las cosas sean. Él es el que hace partícipes a las cosas de su acto de ser, de la esencia. Por lo tanto, la esencia, el acto de ser, lo concede el Padre, que es la realidad. El Hijo es el conocimiento que conoce a la realidad eterna, porque toda realidad es conocida por un conocimiento. El Hijo es el que conoce y expresa la palabra, la expresión del conocimiento. Es el conocimiento eterno e infinito. Y el Espíritu Santo es la unión, como hemos dicho, el vínculo de unión entre la realidad y el conocimiento. Cristo además dice que nadie conoce al Padre, a la realidad eterna, sino el Hijo, es decir, el conocimiento eterno, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, a la hora de crear la Iglesia, el Hijo, lógicamente, pide al Padre aquello que es propio del ser. ¿Y qué es la característica más propia del ser? La unidad, porque todo ser es y es uno. Usted o todas las personas que me oyen son una persona, son un ser único, individual, indiviso. Yo soy uno también, o sea, todos los seres son uno, no puede haber un ser que no sea uno. Entonces, lo propio del ser es precisamente la unidad. Pues Cristo pide al Padre la unidad esencial, la unidad del ser a la Iglesia, que sean una cosa, como tú y yo, la unidad de la cosa, la unidad de la esencia, la unidad del ser. Esta es la unidad que Cristo pide al Padre en su hora suprema, que es durante la oración sacerdotal el Jueves Santo. Y esta es, por lo tanto, la unidad esencial. Esa unidad esencial es imposible que se rompa. Las otras tres notas no las pide Cristo al Padre, es Cristo quien las concede, porque la Iglesia es santa. ¿Por qué? Porque Cristo, que su cabeza es santo, y porque tiene todos los elementos necesarios para procurar la santidad de sus miembros. La Iglesia es depositaria de las gracias obtenidas por los méritos de la pasión redentora de Cristo, que son distribuidas a través de los instrumentos de santificación, que son los sacramentos, que son canales de la gracia. Pues la Iglesia es santa porque Cristo es santo, porque tiene todos los elementos de santidad, tiene además la Sagrada Eucaristía, tiene la Santa Misa, el sacrificio de Cristo, y por lo tanto es santa por eso. Es santa también porque sus miembros, los bautizados, son considerados santos, por muy pecadores que sean, porque llamamos santo normalmente a las cosas o a las personas que son consagradas a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llamaba santo al templo y se llamaban santo a los vasos sagrados porque eran dedicados a Dios. Todo lo que es dedicado a Dios es santo. Pues los bautizados, que somos consagrados a Dios y dedicados a Dios como templos del Espíritu Santo, indistintamente de que seamos pecadores o no, somos considerados santos. Por eso decimos que la Iglesia es santa. Aquí me gustaría hacer una breve aclaración del vídeo anterior, cuando dije los pecados mortales no afectan a la Iglesia. Bien, vale, hay que matizar, no afectan a la santidad de la Iglesia. Me refería a eso, no afectan a la santidad de la Iglesia, porque así como los pecados mortales de los miembros de la Iglesia no afectan a la santidad y pureza de Cristo, que es cabeza de la Iglesia, Cristo no es pecador porque los miembros de su cuerpo místico sean pecadores, ni mucho menos, faltaba más. De igual manera, la Iglesia no es pecadora. A la Iglesia no le afecta, a la santidad de la Iglesia no le afecta en nada los pecados de sus miembros, porque como decíamos ayer, el pecado mortal nos aparta de la Iglesia y por lo tanto los pecados mortales de los miembros de la Iglesia no afectan a la santidad de la Iglesia. Sí afectarán externamente de alguna manera a las relaciones entre las personas o a la fama de la Iglesia, pero no afectan en nada a la santidad y pureza de la Iglesia. Por eso la Iglesia es siempre santa, pura e inmaculada, la santa, pura e inmaculada esposa del Cordero, esposa de Cristo. Pero no es pecadora, la Iglesia no es pecadora, es santa y pura.
compuesta por pecadores, pero la Iglesia en sí no es pecadora, de la misma manera que Cristo no es pecador, a pesar de que los miembros de su cuerpo sí lo sean. Tenemos que hacer esa distinción y bueno, esa matización. Bien, entonces la santidad se la concede también Cristo a la Iglesia. La apostolicidad se la concede Cristo a la Iglesia porque funda la Iglesia sobre los apóstoles, y la catolicidad se la concede Cristo a la Iglesia porque no porque haya muchas naciones dentro de la Iglesia o muchas personas. La catolicidad no afecta, como nota esencial de la Iglesia, no afecta al número de personas que la componen, sino que es católica, católico en griego quiere decir universal, porque la Iglesia es la depositaria de la redención universal de Cristo. Es depositaria de los méritos de la redención universal de Cristo. Es decir, toda la humanidad entera se salva gracias a los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Y esos méritos Cristo los ha otorgado a su Iglesia. La Iglesia puede recibir a toda la humanidad para salvarla, pero no necesariamente tiene que tener a muchos miembros para ser católica. La Iglesia era tan católica el Viernes Santo, cuando fue fundada en el costado abierto de Cristo, en el Calvario, cuando apenas tenía un puñado de seguidores. Igualmente de católica era el día de Pentecostés, cuando San Pedro convierte a más de 3.000 judíos. Igualmente de católica era en el siglo XX, con más de 1.500 o 600 millones de personas. Da igual, o sea, el número de personas o de naciones que componen la Iglesia no afecta a la catolicidad. La catolicidad de la Iglesia es una nota de la esencia de la Iglesia, y esa nota consiste precisamente en poseer los méritos de la redención católica, de la redención universal. En eso consiste la catolicidad. Por eso estas tres notas las entrega Cristo a la Iglesia, pero la unidad, que es la nota característica del ser, todo ser es en cuanto que es uno, la unidad, por lo tanto, la concede el Padre, que es el que concede el acto de ser a las cosas, a los seres, a los entes. Y aunque la Iglesia es un ente moral, no es un ente físico como tal, sino un ente moral, en cuanto que es un ente, en cuanto que es un ser, la unidad, que como hemos dicho reside en la concordia, en la unidad de voluntades de sus miembros o en la homonoia, la unidad la concede el Padre, porque es lo propio del ser, la unidad es lo propio del ser. Entonces, la unidad no se puede romper porque si se rompe la unidad se rompe el ser. Vamos a poner un ejemplo porque estamos hablando de términos ya quizás un poco muy elevados o filosóficos que igual todo el mundo no los llega a entender, pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo pueda entenderlo. Vamos a ver, un árbol, en cuanto que ser, en cuanto que es un ente, es uno. La unidad del árbol implica que en el árbol, como ser, hay diferentes miembros o partes, raíces, tronco, ramas y hojas. ¿Bien? Si yo arranco una rama, 2, 3, 4, 5, 6 o 20 ramas del árbol, la unidad del ser, la unidad del árbol, el árbol no se rompe. O sea, el árbol perderá ramas, pero sigue siendo uno y mismo y único. El árbol, la unidad del árbol no se ha roto para nada, se han perdido las ramas. Ahora bien, o se han quitado ciertas ramas. Ahora bien, esas ramas que se han desgajado del árbol, ahora confeccionan cada una unidad, pero no podemos decir que hay tantos árboles como ramas desgajadas. Esto es una barbaridad, es absurdo, no tiene ningún sentido. O sea, cada rama es un ser, es una rama, tiene una unidad, cada rama es una unidad, es un ser. Ahora bien, no podemos decir que hay tantos árboles como ramas desgajadas. El árbol sigue siendo uno y único. La unidad del árbol no se ha roto. Ahora, si yo cojo y le quito todas las ramas al árbol y corto el tronco en 4 o 5 partes y dejo en el suelo un puñado de raíces, un cepellón con raíces, eso ya no es un árbol. Ya he roto la unidad, he desgajado absolutamente todos los miembros del árbol, he roto la unidad del árbol y he roto el ser, he roto el árbol. Ahora tengo por un lado un cepellón, por otro lado tengo 3 trozos de tronco y por otro tantas ramas cuantas haya cortado. Y cada uno será una unidad distinta. Pero la unidad del árbol ya se ha roto. En el momento que rompo la unidad del árbol, rompo el ser. Ya no existe el ser, ya no existe el árbol. Pues esto, aplicado a la Iglesia, es exactamente lo mismo. La unidad de la Iglesia no se puede romper, es imposible. La unidad esencial de la Iglesia, solo Dios concede la unidad. Por eso Cristo pide la unidad, ¿a quién? Al Padre.
porque es el Padre el que puede conceder el acto de ser a las cosas, es el Padre el que puede conceder la unidad a la Iglesia, solo el Padre. Por eso Él lo pide al Padre, no se lo pide a los apóstoles. Es decir, la unidad de la Iglesia no depende de la voluntad de los miembros de la Iglesia, depende de Dios. Y por lo tanto, por muchos miembros que se separen de la Iglesia seguirá siendo una y única y misma, y no perderá su unidad, ni se habrá roto su unidad. Entonces, cuando yo una raíz que la he separado del árbol, luego la vuelvo a injertar en el árbol y vuelve a correr la savia por esa raíz y la raíz vuelve de nuevo a la vida, no puedo decir que he reconstruido la unidad del árbol porque la unidad del árbol no se ha perdido. Lo que ha ocurrido es que yo he vuelto a entroncar la raíz en el árbol, he vuelto a unir la raíz al árbol, pero no se reconstruye ninguna unidad. Simple y llanamente han vuelto a la unidad. Esas ramas o esa rama que se había separado ha vuelto a la unidad. Pero no es lo mismo decir que se vuelve a la unidad a decir que reconstruimos la unidad. Porque reconstruir supone que lo que se reconstruye previamente ha sido destruido. Y si se hubiera destruido la unidad de la Iglesia, se había destruido el ser. Cuando aquí Monseñor Roncalli, Juan XXIII, siendo delegado apostólico en Turquía de Pío XI, cuando él dice la unidad de la Iglesia debe ser reconstruida en forma plena, está afirmando que la Iglesia no es una en forma plena. Está afirmando que la unidad de la Iglesia se ha roto, porque si debo reconstruirla es porque se ha roto. Y además se está refiriendo a la unidad esencial de la que estamos hablando, es decir, a la unidad del ser, a la nota esencial de la Iglesia, es decir, está atacando directamente a la esencia de la Iglesia. Porque él dice, debe llegar un día en que uno solo será para todos el rebaño, uno solo el pastor. Esto es muy cierto porque Jesús así oró y así lo anunció a los suyos en la hora más solemne de su vida. Se está refiriendo sin duda a la unidad esencial. Y una unidad esencial que depende, por lo tanto, de nuestra voluntad. Vemos más adelante que esta homilía, que es de 1935, sin embargo, vuelve a repetir lo mismo cuando ya es supuestamente elegido a los 6 meses, 8 meses de su elección, el 29 de junio de 1959, ya así como Juan XXIII, en su encíclica Ad Petrim Cátedram, en la parte tercera, en la que habla sobre los motivos de esperanza basados en la oración de Jesucristo, la oración sacerdotal de la que acabamos de hablar, nos dice que uno de los principales objetivos de convocar el futuro Concilio Vaticano II, estamos en 1959, todavía no había comenzado el Vaticano II, uno de los principales objetivos es para que sirva de suave invitación a buscar y lograr la unidad por la que Jesucristo dirigió al Padre Celestial sus ardientes plegarias. Es decir, que la unidad por la que Cristo pide al Padre, la tenemos que conceder los hombres. Vamos, es que esto no hay por dónde cogerlo. Esto es algo completamente absurdo. Es algo completamente absurdo. O sea, Cristo nuestro Señor era tonto. Pero vamos a ver, con perdón, o sea, aunque parezca irreverente, pero vamos a ver, ¿para qué va a pedir Cristo al Padre algo que los hombres tenemos que dar? No tiene ningún sentido. Esto es de locos. ¿Cómo puede decir Juan XXIII en Ad Petri Cátedra, en su encíclica, en Magisterio, en un documento del Magisterio, cómo puede decir que se debe buscar y lograr la unidad por la que Jesucristo dirigió al Padre Celestial sus ardientes plegarias? Esto es negar, por lo tanto, el poder de Cristo como pontífice. Si Cristo pide al Padre y el Padre todavía no le ha concedido, sino que es algo que tenemos que hacer los hombres, Cristo es tonto porque le pide al Padre algo que tenemos que hacer nosotros, y además, encima, el Padre todavía no le ha concedido a Cristo lo que Cristo pidió. Por lo tanto, es un pontífice inútil, es un pontífice que no cumple, que no consigue lo que pide, ineficaz, es un pontífice ineficaz. O sea, aquí, con estas afirmaciones, tanto siendo obispo como Monseñor Roncalli, como luego siendo ya supuesto papa como Juan XXIII, está atacando a la esencia de la Iglesia y además incluso a la omnipotencia suplicante de Cristo como Dios que es, o sea, como sumo pontífice. O sea, está atacando incluso al mismísimo Cristo. Todo esto es mucho más, lo vamos a ver con muchísima más claridad, porque claro, vamos a ver, su Santidad Pío IX, en 1864, en una carta dirigida a los obispos ingleses, dice lo siguiente: que los fieles de Cristo y los varones eclesiásticos oren por la unidad cristiana,
guiados por los herejes y, lo que es peor aún, según una intención en gran manera manchada e infecta de herejía, no puede de ningún modo tolerarse. Pío IX dice que no se puede ni siquiera pedir por la unidad cristiana. Pero ¿cómo vamos a pedir por la unidad cristiana cuando la unidad de la Iglesia es y es desde que Dios nuestro Señor se la concedió? O sea, nadie pide lo que ya es, pide lo que no tienes, pero no lo que ya tienes. Pues es absurdo. Por eso Pío IX condena, y es muy tajante, diciendo que los varones eclesiásticos oren por la unidad cristiana no puede de ningún modo tolerarse. Pío IX, en una carta a los obispos católicos de Inglaterra, en el año 1864. Esto además está recogido en el compendio del Magisterio, que se conoce como Denzinger, en el Denzinger número 1686. 1686 para las ediciones hasta Pío XII más o menos, y luego para el Denzinger Hunnermann, que son las ediciones más actuales después del Vaticano II, el número es el 2887. O sea, 1686 para el Denzinger, 2887 para Denzinger Hunnermann. Por lo tanto, Juan XXIII está negando expresamente la unidad de la Iglesia, está negando, no una verdad que debe ser creída con fe divina católica cualquiera, no, está negando el principal dogma que afecta a la esencia de la Iglesia, que es la cuádruple nota esencial, la unidad como unidad plena y perfecta, concedida por Dios a la Iglesia, porque si el Hijo pide al Padre la unidad y es el Padre el que la tiene que conceder, y Dios es perfecto, no puede conceder algo imperfecto. Dios concedió la unidad a su Iglesia de manera plena y perfecta, que es lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Por eso Pío IX nos está diciendo que los varones eclesiásticos no pueden orar por la unidad cristiana. De ningún modo puede tolerarse, de ningún modo. Claro, es evidente. Pero es que no solamente Pío IX, es que luego Pío XI, 7 años, o sea que no estamos hablando de un siglo ni de dos antes, que Juan XXIII, siendo Monseñor Roncalli, sabía muy bien lo que dijo Pío XI, porque él era delegado del Papa Pío XI en Turquía. Cuando en 1935 dice esa barbaridad en aquella homilía en la Catedral de Turquía, Pío XI, en 1928, había dicho todo lo contrario. Miren ustedes cómo dice, además, voy a leer literalmente la encíclica Mortalium Animos de su Santidad Pío XI de 1928, puntos 7 y 8. En el punto 7 de Mortalium Animos, su Santidad Pío XI nos dice: y aquí parece oportuno exponer y refutar cierta opinión falsa. Opinión falsa. ¿Y cuál es la opinión falsa? Vamos a ver a continuación cuál es la opinión falsa. De la que depende toda esta cuestión, así como ese complejo movimiento mediante el cual los no católicos buscan la unión de las iglesias cristianas. Pues los autores que apoyan esta perspectiva suelen en casi innumerables ocasiones mencionar las palabras de Cristo, que todos sean uno y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Vaya, curiosamente, las palabras que menciona Juan XXIII, ¿verdad? Siendo Monseñor Roncalli. Bueno, pues esto es una opinión falsa, según nos dice Pío XI. Porque además las mencionan, dice él, con este significado. Sin embargo, que Cristo Jesús simplemente expresó un deseo y una oración que aún no se ha cumplido. Pues opinan que la unidad de la fe y gobierno, que es una característica de la única y verdadera Iglesia de Cristo, apenas ha existido hasta el momento y no existe hoy. Consideran que esta unidad puede ciertamente desearse e incluso alcanzarse algún día mediante la instrumentalidad de voluntades dirigidas a un fin común, pero que mientras tanto solo puede considerarse un mero ideal. Añaden que la Iglesia fue una y única desde, como máximo, la época apostólica hasta los primeros concilios ecuménicos. Claro, esto es lo que muchos hablan, los protestantes, que además ahora está tan en moda también dentro de la Iglesia conciliar, hablar de la Iglesia primitiva, de la primera Iglesia, de la Iglesia apostólica. No, mire usted, es que la Iglesia no ha hablado nunca de eso. La Iglesia nunca ha usado ese lenguaje. Es que eso de la Iglesia apostólica o de la Iglesia primitiva se lo inventaron los protestantes. Es que, vamos a ver, una persona con 99 años es la misma que cuando tenía 1, 2, 3, 20 o 30. Por lo tanto, no podemos hablar de una Iglesia primitiva, porque esa Iglesia primitiva era la Iglesia católica, y la Iglesia católica es y será la misma
Entonces, lo que hacen los protestantes para justificar su mal llamada reforma es de alguna forma querer enraizar en una iglesia primitiva que había desaparecido hacía 12 siglos. El protestantismo surge en el siglo XVI, pues la iglesia primitiva desapareció con la paz de Constantino, es lo que nos dicen los protestantes. A partir de ahí la iglesia se corrompió. Y entonces ahora, después de 12 siglos de historia, vamos a intentar entroncar con la iglesia primitiva. Esto es absurdo, esto es ridículo. Bueno, pues esto es lo que se enseña también hoy en día en la iglesia conciliar, muchas veces al hablar de iglesia primitiva, iglesia primera, iglesia apostólica. Esto es lo que condena aquí su santidad Pío XI en Mortalium Animos también. Él nos dice que, claro, esto es una barbaridad, ¿no? Es una opinión falsa, nos dice. Y continúa diciendo: las múltiples iglesias o comunidades, si se unieran en una especie de federación universal, estarían entonces en posición de oponerse con fuerza y éxito al progreso de la irreligión. ¿Cuántas veces no habremos oído también decir que si todos los cristianos nos unimos, entonces podremos combatir no sé cuántas cosas? Bueno, pues esto lo considera su santidad Pío XI como una opinión falsa, porque claro, los cristianos no tenemos que unirnos. O sea, lo que tienen que hacer los que están fuera de la Iglesia Católica es volver a la unidad de la Iglesia Católica. Las ramas que se han desgajado del árbol tienen que volver a la unidad del árbol, pero no se reconstruye ninguna unidad. No se reconstruye. Y no podemos procurar construir un árbol a partir de las ramas caídas, ¿no? Porque entonces al final, si los hombres intentáramos hacer eso, estaremos haciendo de alguna manera una especie de Frankenstein, un monstruo artificial que no recibe su ser, su esencia, su naturaleza de Dios. Otros incluso llegan al extremo de desear que el propio pontífice presida sus abigarradas, por así decirlo, asambleas. Vaya, curiosamente, eso es lo que vemos precisamente con Juan Pablo II, con Pablo VI, con todos estos que reúnen y convocan, sobre todo Juan Pablo II, ¿no? Y sus sucesores, Benedicto XVI y Francisco y el actual León XIV. Bueno, León XIV no le da tiempo todavía de convocar prácticamente nada, pero que convocan precisamente reuniones ecuménicas que son presididas por ellos. Bueno, pues esto, Pío XI dice que es una opinión falsa. Una opinión falsa, claro, porque esto es lo que ya pretendían el movimiento ecuménico protestante desde el siglo XIX en que fue fundado. Y por eso Pío XI lo critica y lo condena como una opinión falsa. Y en el número 8 de Mortalium Animos, dice expresamente: siendo así, es evidente que la sede apostólica no puede, bajo ningún concepto, participar en sus asambleas. Ni es lícito que los católicos apoyen ni colaboren en tales iniciativas, pues si lo hacen, estarán apoyando un cristianismo falso, completamente ajeno a la única Iglesia de Cristo. Más claro el agua, más claro el agua. Quien no lo quiera ver, simplemente es porque es ciego. Vamos a ver. Esta encíclica, Mortalium Animos, quien quiera que la lea, por favor, además sería bastante bueno que la leyesen muchos para entender todas estas cosas. Mortalium Animos fue escrito en 1928 y 7 años después, Juan XXIII sabía muy bien lo que decía, siendo Monseñor Roncalli. Claro que lo sabía. Si él había leído de sobra esta encíclica y sabía lo que decía esta encíclica, siendo como era delegado del Papa en Turquía, claro que conocía el contenido y conocía de sobra, porque él era además doctor en teología, si no recuerdo mal. Él conocía de sobra el magisterio de la Iglesia. Sin embargo, es hereje. ¿Por qué? Porque con pertinacia mantiene una doctrina contraria a la de la Iglesia, contrario a lo que nos dice Pío IX, lo que nos dice su santidad Pío IX en 1864, que no se puede ni siquiera rezar por la unidad de los cristianos, contrario a lo que nos dice San Pío X, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, en Mortalium Animos. O sea, Monseñor Roncalli y Pío XII también, Monseñor Roncalli le lleva la contraria a todos los papas al decir que la Iglesia que debemos reconstruir la unidad perdida, que es la unidad por la que Cristo oró al Padre. Pero estamos tontos. Si Cristo ora al Padre, ¿qué hacemos nosotros concediendo algo que el Hijo no nos pida a nosotros, sino que se lo pide al Padre? Es que es absurdo. Verdaderamente no hay cómo coger estas afirmaciones de Roncalli. Sin duda, era un grandísimo hereje. Era un grandísimo hereje ya antes de ser papa, por lo tanto su elección no pudo ser válida, porque el que es hereje está fuera de la Iglesia. Los que están fuera de la Iglesia, si no forman parte del cuerpo, no pueden ser cabeza del cuerpo, si es que es así de sencillo. Por lo tanto, su elección fue una elección anticanónica, fue una elección inválida, nula,
irrita que no surgió ningún efecto. Que no supieran en ese momento los electores que él era un hereje no quiere decir que su elección fuese válida, porque además esta enseñanza de que se debe reconstruir la unidad perdida, él la hace pública y notoriamente en una homilía pública, o sea, con publicidad. Por lo tanto, es una herejía con todas las de la ley, que ya hablaremos en otro vídeo, que es una herejía, lo explicaremos mejor, pero es una herejía con todas las de la ley. No es de extrañar, hay algunos que afirman que Juan XXIII era masón y Rosacruz. Hay quienes dicen que efectivamente él ingresó en los Rosacruces. Los Rosacruces es un movimiento previo a la masonería, por así decirlo. Son los que ponen de alguna manera los cimientos para la masonería en el siglo XVII. Bueno, pues Juan XXIII, supuestamente, según defienden algunos, ingresó como Rosacruz, siendo precisamente delegado en Turquía en los años 30. Y luego en Francia, siendo nuncio apostólico de su santidad Pío XII en Francia, se hizo masón. Y hay incluso quienes afirman que tanto Juan XXIII como Pablo VI ingresaron en la masonería en diferentes logias el mismo día. Bien, no vamos a entrar en si verdaderamente es cierto o no. Pero claro, cuando vemos que alguien actúa, habla, se comporta como, defiende y es defendido por, pues hombre, si no lo es, pues poco falta. Si no lo es, poco falta. Vemos que Juan XXIII bastaría, ahora no lo vamos a hacer porque necesitaremos un serial entero, quien tenga interés que coja documentos y que los compare. Basta simple y llanamente comparar los documentos de Juan XXIII con los de Pío XII, que era el anterior papa y verdadero papa, o con todos los papas de la Iglesia anteriores, para darse cuenta de que el lenguaje que usa Juan XXIII no es el lenguaje de la Iglesia Católica, porque Juan XXIII nos está hablando continuamente de la unidad, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, de los valores fundamentales de la masonería, fraternidad, igualdad y libertad, y de la revolución masónica de Francia. Él continuamente nos habla de esto, ensalza precisamente a la ONU como una herramienta para conseguir un nuevo orden en el mundo. Vaya hombre, nuevo orden mundial, qué coincidencias, ¿no? ¿Coincidencias? Pues no sé yo qué decir. Pero ya le digo, bastaría solamente con que se pusieran a leer y a comparar los documentos para darse cuenta de que el lenguaje de Juan XXIII, como supuesto papa, no es el lenguaje que ha usado siempre la Iglesia Católica. Hay una diferencia totalmente abismal, pero abismal. Por lo tanto, él habla como un enemigo de la Iglesia. Además, a lo largo de su vida se rodeó de enemigos y además los alabó. Por ejemplo, él siendo nuncio en Francia, precisamente él alabó al presidente de la República Francesa, a Vicente Auriol. Vicente Auriol era socialista radical, masón reconocido, anticlerical, anticatólico y laicista. Y él lo alaba en público diciendo que Vicente Auriol es un socialista honesto. Y se llevaba muy bien además con él personalmente. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo puedes alabarme a un enemigo visceral tuyo de la Iglesia a la que representas? Bueno, pues él alaba a Vicente Auriol, no solamente alaba a Vicente Auriol y a otros más, es que luego ya, como supuesto papa, él precisamente rehabilita a teólogos que habían sido condenados por Pío XII y por el Santo Oficio durante el pontificado de Pío XII. Por ejemplo, Dominique Chenu. Vamos a citar solamente tres para no extendernos demasiado. El Dominique Chenu. Sus libros, en tiempos de Pío XII, fueron incluidos 2 veces en el índice de libros prohibidos, porque él era uno de los que, junto con los que vamos a hablar ahora, Henry de Lubac o Yves Congar, eran miembros de lo que se conoce como la nueva teología, la Nouvelle Théologie, que era el movimiento modernista teológico que luego tomó las riendas en el Concilio Vaticano II. Bueno, pues Dominique Chenu, sus libros fueron incluidos 2 veces en tiempos de Pío XII en el índice de libros prohibidos porque eran contrarios a la fe católica. Sin embargo, llega Juan XXIII, rehabilita a Dominique Chenu, lo nombra perito conciliar, hasta tal punto de que es precisamente uno de los teólogos más influyentes o el más influyente en la redacción del documento conciliar de la Constitución dogmática Gaudium et Spes. O sea, alguien que había sido condenado por la Iglesia y que además había apoyado al marxismo, a los curas marxistas de Francia, y que además fue uno de los padres intelectuales de la teología de la liberación. Bueno, pues este señor es uno de los padres del Vaticano II, que fue además puesto ahí precisamente por Juan XXIII. Henry de Lubac, jesuita, condenado por Pío XII
suspendido de la docencia en los años 50. Sin embargo, llega Juan XXIII y lo rehabilita y lo introduce en el Vaticano II como perito conciliar, y luego, por si fuera poco, Juan Pablo II lo nombra cardenal en 1983, reconociendo todo lo que había hecho por la Iglesia del Concilio, claro, por la Iglesia del Concilio, no por la Iglesia Católica. Yves Congar, otro dominico también, compañero de Chenu, fue suspendido también de la docencia en los años 50 en tiempos de Pío XII, hasta tal punto que se tuvo que exiliar incluso en Jerusalén. Estuvo durante 10-11 años exiliado en Jerusalén. Bueno, pues llega Juan XXIII, lo rehabilita, lo nombra perito del concilio, uno de los teólogos que elaboraron los documentos del concilio, y luego, en reconocimiento de todos los trabajos que había hecho en el concilio, Juan Pablo II, en 1984, lo nombra también cardenal. Cuando había sido, como ya digo, suspendido de la docencia y aún exiliado en tiempos de su santidad Pío XII. Y cuando muere Juan XXIII, los masones de México escriben una nota en la prensa de condolencias diciendo que había muerto un gran liberal, reconociendo precisamente en Juan XXIII la figura de un gran liberal. Los masones mexicanos alabando a un papa, primera vez en la historia que eso ocurre. Mientras que la masonería siempre ha intentado eliminar el papado, precisamente destruir el papado, y sus enemigos directos y frontales han sido siempre los papas. Llega Juan XXIII, muere Juan XXIII y es alabado por los masones. Es decir, indistintamente de que lleven o no razón quienes dicen que fue Rosacruz en los años 30 y masón en los años 40 o 50, indistintamente de eso, lo que sí es cierto y es objetivo y no podemos negar ni dudar es que su lenguaje es el lenguaje de masones en todas sus encíclicas. Él alaba a los masones, se rodeó de masones y los puso en lugares preeminentes, como por ejemplo estos tres que acabo de hablar. Podríamos hablar de más, pero no vamos a extendernos demasiado. Dominique Chenu, Henri de Lubac e Yves Congar. Los tres, además, fueron precisamente promotores del marxismo teológico y de la teología de la liberación. Por eso, además, me hace mucha gracia. Bueno, vamos a terminar con Juan XXIII, ¿no? O sea, se rodea de masones, habla bien de los masones, habla como un masón y es alabado por los masones cuando muere. Pues hombre, blanco y en botella. Si es que si no era masón poco le faltaba. Pero desde luego un gran enemigo de la Iglesia sí, porque hemos visto que ya desde antes de ser papa atacaba a la esencia de la Iglesia, a la unidad esencial. Y este error precisamente del ecumenismo, que es uno de los principales errores y herejías del Vaticano II, es el que vamos a ver repetido absolutamente hasta la saciedad en todos los sucesores de Juan XXIII. Por eso nos hemos detenido un poco más en explicar qué es la unidad de la Iglesia para poder entender bien la herejía del ecumenismo, porque el ecumenismo atenta directamente contra la esencia de la Iglesia. Decía que es muy gracioso que tanto Dominique Chenu como Henri de Lubac o Yves Congar fueran promotores del marxismo teológico y aun de la teología de la liberación, y que luego Juan Pablo II, supuestamente, como algunos conservadores de la Iglesia Conciliar dicen, es que luchó contra la teología de la liberación. No, mire usted, no luchó contra la teología de la liberación. Lo que pasa es que mientras a unos les pasaba la mano por encima, los nombraba cardenales, como a Yves Congar o Henri de Lubac, a otros, que eran los más llamativos y los más escandalosos, como podía ser Leonardo Cardenal u otros, los condenaba en público. Pero con una mano hacia una cosa y con la otra hacia la contraria. Juan Pablo II no atacó a la teología de la liberación de manera efectiva, al contrario. Lo que pasa es que intentaba engañar a los conservadores condenando la teología de la liberación de alguna manera, o a algunos próceres de la teología de la liberación, mientras que por debajo iba precisamente premiando a los que habían promovido la teología de la liberación. Pero es que luego al final él nombró cardenal también a Bergoglio, que luego sería Francisco, y Bergoglio precisamente, siendo joven, fue miembro de los curas villeros argentinos y alentó y apoyó a los curas villeros de argentinos, que los curas villeros de Argentina son precisamente el marxismo teológico en Argentina. Es una especie de rama, por así decirlo, de la teología de la liberación en Argentina. Y luego lo nombra cardenal y luego este hombre llegó a ser papa. Por cierto, Francisco, o supuesto papa, claro. Francisco, por ejemplo, fue siempre muy alabado y muy reconocido por los curas villeros y por toda la teología de la liberación, y él promovió a todos los obispos que de alguna manera defendían esa teología. Pues,
Es que son tantísimas las herejías que tendríamos para un serial completo, Bueno, hemos hablado ya de Juan 23, cómo atenta contra la esencia de la Iglesia y cómo él era una persona de muy dudosa ortodoxia. Y luego vemos cómo esta herejía del ecumenismo se repite, además, de manera machacona en todos los sucesores de Juan 23. Por ejemplo, Pablo VI, ayer hablamos de algunas herejías del Vaticano II firmadas por Pablo VI en Lumen Gentium, Nostra Aetate y en otros documentos, ¿no? Bien, pero Pablo VI, siendo arzobispo de Milán, como Monseñor Montini, como cardenal arzobispo de Milán, en la Cuaresma de 1962 escribió una carta pastoral a la diócesis de Milán que le llama Pensemos en el Concilio, carta pastoral de Monseñor Montini, Pensemos en el Concilio, 1962, Cuaresma de 1962. En el punto 59 dice lo siguiente, que el ecumenismo es la búsqueda de la unidad anhelada, que condenaba Pío XI en Mortalium Animos, la búsqueda de la unidad anhelada, y debe ser la principal finalidad del concilio. Y exclama además que debemos desear que el Señor escuche este lloroso voto por la recomposición de la unidad entre los cristianos en torno a Pedro y a los apóstoles en comunión con él. Recomposición de la unidad. Solamente se puede recomponer lo que se ha descompuesto, solo se puede reconstruir lo que se ha destruido. Si se descompone la unidad de la Iglesia, si se descompone la unidad del árbol, desaparece el árbol. Si yo al árbol le arranco todas sus partes, entonces ya no existe un árbol. Existen diferentes partes, pero no existe la unidad del árbol. Lo mismo pasa con la Iglesia, volvemos a decir. O sea, no se puede recomponer la unidad. Esto va en contra de lo que ha enseñado Pío XI en Mortalium Animos y en contra de lo que enseñó Pío IX, que decía que ni siquiera se puede orar por la unidad de los cristianos, por la unidad cristiana. Pero es que esto siendo cardenal arzobispo de Milán. Luego vemos que como Pablo VI también firmó y enseñó más herejías. Pero es que además de las herejías que dice, que firma y que enseña, tenemos también actos heréticos. Decíamos en el anterior vídeo que en los primeros tiempos de la Iglesia había diferentes formas de caer en la fe. Los lapsi podían bien quemar incienso, los que quemaban incienso se llamaban turificati, ofrecer sacrificios, los sacrificadores o sacrificati, o tenemos también una especie de apóstatas o lapsis caídos, que son los traditores. ¿Qué eran los traditores? Los traidores, los que entregaban objetos sagrados a los romanos para librar su vida. Entregaban objetos sagrados. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, a Pablo VI, ya como Pablo VI, que en el año 1964 entregó la cabeza del primer apóstol, San Andrés, hermano de San Pedro. Fue el primer apóstol llamado por Cristo. Luego San Andrés habló con Pedro, el hijo conocido al Mesías, al maestro, Bien, pero el primer apóstol fue San Andrés y San Juan Evangelista, los dos primeros. Bueno, pues devuelve la cabeza de San Andrés, Pablo VI, a los ortodoxos cismáticos orientales de Patras, donde había muerto San Andrés. Aquella reliquia del hermano de San Pedro fue llevada a Roma por el gobernador de Patras en 1460 para evitar que cayese en manos de los turcos, y ahora llega Pablo VI y le da la cabeza del hermano de San Pedro, una de las principales reliquias de la cristiandad, a ortodoxos, cismáticos y herejes. Entrega como un traditor, un apóstata, entrega una reliquia sagrada a herejes y cismáticos, que no ha sido el único que lo ha hecho, que lo han hecho más también. Por ejemplo, el mismo Pablo VI regaló su anillo pastoral como supuesto papa al arzobispo de Canterbury y le regaló un cáliz. Vamos a ver, si se supone, o sea, los anglicanos no tienen sucesión apostólica, no son obispos, ni son sacerdotes, ni nada. ¿Para qué le regalas un cáliz? Regalándole un cáliz, tú estás de alguna manera dando a entender que verdaderamente esa persona es obispo, porque le estás regalando un cáliz no para que beba vino en una cena, sino para que celebre la liturgia anglicana. O sea, estás de alguna manera con los gestos, estás certificando algo que es contrario a lo que ha enseñado siempre la Iglesia, que es que los anglicanos no tienen sucesión apostólica. Pero nos encontramos luego también con Francisco, precisamente que como un traditor entregó la mayor reliquia que tiene la cristiandad católica, que es la reliquia de la verdadera cruz, de la Vera Cruz. Le entregó dos fragmentos de la Vera Cruz a Carlos III de Inglaterra el día de su coronación como regalo. O sea, a alguien que además de ser un hereje y un cismático, dice que es la cabeza de su iglesia.
Esto es que verdaderamente inconcebible. Es que nos hemos aletargado hasta tal punto que vemos ya como normal algo que no es normal. O sea, tanto que hablamos de la iglesia primitiva, tanto que hablamos de la iglesia apostólica, tanto que hablamos de la iglesia perseguida en las catacumbas. Vean ustedes, en aquella época, quien entregaba un objeto sagrado era considerado un traditor y, por lo tanto, un apóstata, un lapsus, un lapsi, un lapsus en singular, un caído, un apartado de la fe. Y era apartado de la iglesia. Sin embargo, aquí, estas personas hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Aquí paz y después gloria, como solemos decir en España. Vemos además que luego, no solamente no nos vamos a detener mucho más en Pablo VI, porque, bueno, entre lo que vimos el día anterior y con esto ya es más que suficiente, está negando la unidad de la Iglesia también, siendo cardenal arzobispo de Milán, por lo tanto, su elección no pudo ser válida. Y además luego, porque era un hereje antes de su elección, y además luego, como supuesto papa, enseñó también varias herejías y realizó actos heréticos, como entregar la cabeza de San Juan, o apóstatas, como entregar la cabeza de San Andrés, perdón, del apóstol San Andrés, a el metropolita ortodoxo de Patras, a Constantino, en 1964. Busquen lo que quieran por ahí en internet y lo verán. Cabeza San Andrés, Pablo VI al metropolita de Patras, o como quieran, y verán cómo ocurrió. Por cierto, la cabeza fue llevada precisamente por una delegación encabezada, valga la redundancia, encabezada por el cardenal Bea, reconocido masón. Es uno de los masones que aparece en la lista famosa del periodista Pecorelli, el cardenal Bea. Bueno, pues fue llevada a la cabeza de San Andrés precisamente por este masón para entregárselo a los ortodoxos. Bien, Monseñor Luciani, o Juan Pablo I. Juan Pablo I estuvo muy poquito tiempo, pero es que no necesito más. Ya antes de ser elegido hereje, porque aceptaba todas las herejías del Vaticano II, pero el 27 de agosto de 1978, al día siguiente de su elección, en el radiomensaje Urbi et Orbi, dice expresamente, y esto lo pueden encontrar también en Vatican Va, pongan ustedes en radiomensaje Urbi et Orbi Juan Pablo I, 27 de agosto de 1978, y se van a la página Vatican Va y podrán leer lo que yo les estoy diciendo para que vean que no me invento nada. Dice Juan Pablo I, queremos continuar el esfuerzo ecuménico, o sea, una herejía que atenta contra la esencia misma de la Iglesia. Queremos continuar el esfuerzo ecuménico que consideramos la extrema consigna de nuestros inmediatos predecesores. Acuérdense que Juan Pablo I se llama Juan Pablo, Juan por Juan XXIII y Pablo por Pablo VI. O sea, efectivamente, aquí está nombrando a sus inmediatos predecesores, a Juan XXIII y a Pablo VI, porque antes de ellos nadie había dicho nunca absolutamente nada a favor del ecumenismo, todo lo contrario. Hemos visto que Pío XI lo condenó de manera muy vigorosa. Nos dice Juan Pablo I, vigilando con fe inmutable. ¿El qué? Con fe inmutable, con esperanza invicta y con amor indecible. Vamos, si aquí no hay pertinacia, si aquí no hay una consciente voluntad de hacer lo contrario de lo que han y decir lo contrario, lo que ha hecho y dicho la Iglesia Católica, pues no sé ya qué es, porque vamos, o sea, con fe inmutable, con esperanza invicta y con amor indecible, o sea, está involucrando a las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. O sea, ¿el qué? La realización del gran mandato de Cristo, ut omnes unum sin, que todos sean una cosa. Pensamos dedicar nuestra inmediata atención a todo lo que pueda favorecer la unión. O sea, vuelvo a decir, su Santidad Pío IX en 1864 nos dice que no se puede rezar por la unión cristiana. Y aquí no solamente quiere rezar por la unión cristiana, sino que pretende luchar con fe, esperanza y caridad por esa unión. Y además dice la realización del gran mandato de Cristo. Pero este señor, ¿dónde estudió teología? Pero vamos a ver, Cristo, ¿cuándo mandó que fuésemos uno? El mandato de Cristo es que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Que amemos a Dios y al prójimo. Eso es un mandato que Él nos da. Pero que todos sean uno, no nos lo manda a nosotros. Se lo pide al Padre. Eso no es un mandato, es una petición. Y no a los hombres, sino a Dios Padre. ¿Cómo puede decir, hablar de la realización del gran mandato? O sea, esto es ya vamos, es que es como para leerlo 1000 veces y no creérselo. O sea, Cristo no mandó que fuésemos uno. Cristo pidió la unidad al Padre, no nos la mandó a nosotros. No es ningún mandato. O sea, verdaderamente este hombre moriría en un mes o 33 días o 36 de ser elegido,
pero es que no necesito más, es que era hereje antes de su elección y hereje después de su elección. Y luego vemos al que llaman todos Benedicto XVI, sobre todo los benevacantistas que lo ven con tan buenos ojos y creen que es tan bueno y tan santo y tan defensor de la fe. Bueno, pues siendo cardenal prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, el 27 de marzo de 1982, en una carta respecto al informe final de la Comisión Internacional Anglicano-Católica, Ratzinger concluye de la siguiente manera. Basta con que lo miren también en Vatican Va, en los documentos de Benedicto XVI, carta del cardenal Ratzinger del 27 de marzo de 1982 a la Comisión Internacional Anglicano-Católica. Y aquí dice él que habría que hacer todo lo posible para asegurar que continúe este diálogo tan felizmente emprendido para la restauración de la unidad eclesial querida por el Señor. Vamos a ver que que nosotros no podemos hacer nada, que esto es lo que precisamente condena Pío XI. Vuelvo a leer para que nos quede claro, Cuando Pío XI, en Mortalium Animos, dice que esta unidad puede ciertamente desearse e incluso alcanzarse. Esto es lo que condena Pío XI, ¿no? Y como una opinión falsa. Consideran que esta unidad puede ciertamente desearse e incluso alcanzarse algún día mediante la instrumentalidad de las voluntades dirigidas a un fin común, pero que mientras tanto solo puede considerarse como un mero ideal. Es que vamos, y me viene ahora Ratzinger, siendo cardenal Ratzinger todavía, a decirme esto como cardenal prefecto de la doctrina para la fe. O sea, alguien que se supone que tenía que guardar verdaderamente junto con el Papa, es la segunda persona que más tiene que vigilar por la pureza de la fe. Y nos está atacando directamente a la esencia de la Iglesia, a la unidad esencial, como nota esencial y característica de la Iglesia. Y luego ya, en la homilía del inicio oficial de su pontificado, el 24 de abril de 2005, ya siendo Benedicto XVI, invita a que hagamos todo lo posible para recorrer el camino hacia la unidad que tú has prometido. No, mire usted, Cristo no prometió ninguna unidad. Cristo concedió la unidad pidiéndosela al Padre. Es que esto es que no hay de verdad, verdaderamente no hay cómo cogerlo, cómo entenderlo. Cristo no prometió una unidad. Cristo la pidió al Padre en voz alta, delante de sus apóstoles. La pidió. Y pidiendo, concede. Porque es Dios. Cristo pidiendo, concede. No fue una promesa. Fue una concesión. En modo de petición al Padre. Pero fue una concesión. Esto es una herejía como un castillo de grande. Está negando la unidad esencial de la Iglesia. Está negando la esencia misma de la Iglesia católica. Esto es verdaderamente inaudito. Y por si fuera poco, el 25 de enero de 2011, el mismo Benedicto XVI, en la homilía de conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, no podía ser en otro sitio, claro, en otro momento, afirma lo siguiente: aún estamos lejos de la unidad. Mire usted, si esto lo deja aquí, dice, estamos lejos de la unidad, pues igual alguien puede pensar de la unidad numérica, de la unidad accidental, de que verdaderamente vuelvan a la unidad los ortodoxos. No. Para que no quede dudas, para que no haya malas interpretaciones. Él dice, aún estamos lejos de la unidad por la que Cristo oró. Cristo ora por la unidad al Padre, es el Padre el que concede la unidad, no nosotros. Aún estamos lejos de la unidad por la que Cristo oró. La búsqueda del restablecimiento de la unidad entre los cristianos divididos. Lo que anhelamos es la unidad por la que Cristo oró. Están anhelando la unidad esencial. Están anhelando la unidad esencial. La Iglesia se ha destruido. No tiene unidad del ser. No tiene unidad en su esencia. Nos dirigimos a Dios para que todos los cristianos restablezcan la unidad plena en Cristo. La unidad de la Iglesia concedida por Dios a la Iglesia es plena y perfecta. Decir lo contrario es una herejía. Y esto lo dice Benedicto XVI, y búsquenlo en Vatican Va también, en la homilía del 25 de enero de 2011. Homilía del 25 de enero de 2011 de Benedicto XVI. Y ahí podrán encontrar este documento que les acabo de leer. Atacar a la unidad de la Iglesia es destruir la Iglesia.
es destruir la Iglesia. Y esto es lo que vienen haciendo desde Juan 23, llevando la contraria a lo que han dicho los papas anteriores. ¿Cómo podemos aceptar, por lo tanto, como papas a todas estas personas? Es imposible aceptarlo, porque están destruyendo la Iglesia. Un papa no puede destruir la Iglesia. Es por eso que no solamente desde la Pía Unión de San Pablo Apóstol aquí en España, sino que miles y millones de personas en todo el mundo nos negamos a aceptar que haya papa después de la muerte de su santidad Pío XII. Claro, porque es que si aceptásemos a estas personas como papas, tendríamos que aceptar que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. Porque las puertas del infierno, nos enseña siempre el magisterio de la Iglesia y los santos padres, son el error. Porque uno se condena por no aceptar la verdad o por rechazar la verdad. Es decir, lo contrario a la verdad es el error. Por abrazar el error. Cuando no abrazamos el error, nos condenamos y nos vamos al infierno. El error, por lo tanto, es la puerta que nos da acceso al infierno. Por medio del error nos vamos al infierno. Entonces, cuando hablamos de las puertas del infierno que no prevalecerán contra la Iglesia, estamos hablando del error. Si nosotros aceptamos como papas a estas personas, es que no hay magisterio extraordinario. El papa solamente es infalible cuando habla en magisterio extraordinario. Eso será para otro vídeo. En otro vídeo podremos explicar eso, pero esto es una falacia y es una barbaridad. Porque Cristo a Pedro le dijo, tu fe no va a caer. He rezado por ti, en el Jueves Santo también, en el cenáculo, dice a todos los apóstoles, dirigiéndose solo a San Pedro, Simón, Simón, y lo llama dos veces lo llama. Y dice, mirad que el demonio os está buscando a todos, a los apóstoles, os está buscando para cribaros como al trigo. Pero yo he rezado por ti para que tu fe no caiga. Al decir he rezado, le está concediendo el no caer en la fe, la infalibilidad, porque el Padre no puede negar al Hijo lo que el Hijo pide. Pues ahí es donde Cristo le está concediendo la infalibilidad a San Pedro, en el cenáculo. Y fíjese que dice, Simón, Simón, le llama dos veces. Simón, ojo, escucha, te estoy hablando a ti. Simón, escuchadme los demás, le estoy hablando a él. Os están buscando a todos, pero a ti te doy la infalibilidad. Eso es lo que dice Cristo nuestro Señor en el cenáculo. Entonces, no le dice, vas a ser infalible cuando hables en el magisterio extraordinario, pero no vas a ser infalible cuando hables en el magisterio ordinario. Oye, cuando hables en el magisterio ordinario, di lo que te dé la gana, que te puedes equivocar todo lo que quieras. No, no le dice eso a nuestro Señor. Le dice, tu fe no va a caer. Es decir, cuando el Papa, sucesor de San Pedro, enseñando cuestiones de fe, da igual que sea en el magisterio ordinario o en el extraordinario, cuando está enseñando cuestiones de fe, su fe no puede caer. No puede caer. Pues me da igual que no sea magisterio extraordinario, pero hemos citado en estos dos vídeos, en el actual y en el anterior, hemos citado documentos incluso que son supuestamente constituciones dogmáticas del Vaticano II, que si bien es cierto que Juan XXIII y Pablo VI dijeron que no iba a ser un concilio dogmático, sin embargo luego va y escriben constituciones dogmáticas y enseñan cosas, doctrinas contrarias a la fe católica, contrarias al dogma de la Santísima Trinidad, contrarias a la unidad de la Iglesia, contrarias a los principios más esenciales de la fe católica. Pues esto verdaderamente no tiene ningún sentido. O sea, no se puede aceptar como papas a estas personas. Claro, luego nos habla Francisco precisamente de que todas las religiones pueden salvar y demás. Pero es que ya en Lumen Gentium, en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium se nos dice que la Iglesia no es la Iglesia católica. O sea, la Iglesia como pueblo de Dios, siempre nos ha dicho el magisterio que la Iglesia es la Iglesia católica. O sea, el verbo ser es un verbo copulativo que une dos términos en igualdad de condiciones. Iglesia, Iglesia católica es lo mismo. No hay salvación, por lo tanto, fuera de la Iglesia católica. Sin embargo, en Lumen Gentium nos dice que la Iglesia subsiste en la Iglesia católica. La Iglesia de Cristo subsistitin, dicen en latín, en la Iglesia católica. Y además nos dice, y fuera de la Iglesia católica hay elementos de salvación. Esto es una barbaridad. Si fuera de la Iglesia católica hay elementos de salvación, estamos diciendo que fuera de la Iglesia la gente se puede salvar, porque si hay elementos de salvación que además efectúan la salvación, entonces puedo salvarme fuera de la Iglesia católica. Esto va en contra del dogma de fe, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no es salvación. Que esto es un dogma de fe que debe creerse,
proclamado por su santidad Bonifacio VIII en la Bula Unam Santam. Pues esto es totalmente contrario. O sea, nos está diciendo que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica y fuera de la Iglesia hay otros elementos de salvación. Es decir, fuera de la Iglesia católica hay otros elementos de salvación. Es decir, la Iglesia de Cristo va más allá de los límites de la Iglesia católica. Esto es lo que nos están enseñando en el Vaticano II. Claro, a partir de ahí yo puedo admitir, lógicamente, que otras personas se puedan salvar, puedo admitir que los orientales, cismáticos y protestantes puedan recibir la comunión o el sacramento de la penitencia, incluso en artículo mortis de un sacerdote católico. Puedo admitir lo que hace luego Francisco, diciendo que todas las religiones salvan. Pero claro, Francisco no habría dicho lo que dijo si los anteriores no hubieran hecho y dicho lo que hicieron y dijeron. Y ahora pregunto yo, y con esto terminamos. ¿Quién es peor enemigo? Así como en los crímenes hay también una escala de gravedad, entre los enemigos hay una escala de gravedad también, hay enemigos que son peores que otros. ¿Quién es peor enemigo? El que se hace pasar por amigo para infiltrarse en la fortaleza, engañar a los que están dentro de la fortaleza y desde dentro, cuando todos estén despistados, abrir las puertas para que entren todos los enemigos y destruyan la fortaleza. O el que una vez abiertas las puertas entra y saquea la fortaleza. Lo propio del enemigo es saquear a su adversario. Lo propio del amigo es la fidelidad. Entonces, el enemigo que se hace pasar por amigo para traicionar y abrir las puertas es mucho peor enemigo que aquel que luego viene a saquear la fortaleza cuyas puertas han sido abiertas. O sea, Francisco Bergoglio fue un saqueador y sin duda ha sido bastante grosero a la hora de hacer las cosas. Por eso muchas personas se han dado más cuenta. Pero Francisco es el saqueador. El que abrió las puertas fue Juan XXIII y ese es el verdadero y peor enemigo, porque ese abrió las puertas y introdujo en la Iglesia a todos los que la Iglesia había apartado. Y he nombrado antes 3, podíamos nombrar más, ya digo, pero con esos 3 son más que suficientes. Dominique Chenu, Henri de Lubac, jesuita, y Yves Congar, dominico, junto con Dominique Chenu. Tanto Henri de Lubac como Yves Congar, además, encima, fueron nombrados cardenales por Juan Pablo II. O sea, el que abrió las puertas fue Juan XXIII. El traidor fue Juan XXIII. El verdadero enemigo y el peor de todos los enemigos fue Juan XXIII, el que llaman el Papa Bueno y ahora algunos le llaman San Juan XXIII. Con ese aspecto de bonachón, lo único que hizo fue engañar a todo el mundo para intentar destruir desde dentro la Iglesia. Ese es el verdadero enemigo. Francisco ha sido muy chabacano, políticamente incorrecto y muy grosero, pero ha actuado pues, como actúan los saqueadores, ebrios ya de la victoria, saquean por doquier. Eso es lo que ha hecho Francisco, saquear todo lo que ha querido, pero el verdadero enemigo no es él, son los anteriores. Por eso es que no podemos aceptar a ninguno después de la muerte de su santidad Pío XII. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por estas aclaraciones. Creo que tenemos que reflexionar mucho al respecto. Intentaremos que estén en la descripción del vídeo todos los enlaces a las homilías y documentos que se citan. Y nada más, continuaremos en un próximo vídeo. Don José, muchísimas gracias. De nada, a usted.